11 y 18 minutos, estamos en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón. A esta hora abrimos la puerta de nuestra consulta médica. Nos acompaña el doctor Ángel Rodríguez de López, neurocirujano del grupo HMI, Instituto Médico Integral. Hoy hablamos de una patología que es fíjense ustedes, apúntelo bien, una patología diferente, la mielopatía cervical. No habíamos hablado nunca de ese tema, pero ahora contaremos en qué consiste. Hablamos de esos síntomas, de esa sensibilidad, de esa alteración del equilibrio. Pero antes de entender esa patología, me gustaría que ustedes comprendieran, porque a veces nos asusta la hablar con el doctor, cuando nos derivan al neurocirujano, ¿de qué se encarga el neurocirujano? Vamos a hacer esa clase de ciencias naturales que me gusta a mí, en Castilla-La Mancha en el corazón, para que la gente conozca su especialidad. Buenos días, Julia. Bueno, el neurocirujano trata diferentes patologías, ¿no? Todas ellas relacionadas fundamentalmente por un compromiso de espacio y un aumento de presión dentro del sistema nervioso, bien sea por un tumor, bien sea por la artrosis o por otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, los neurocirujanos tratamos la patología intracraneal, los tumores cerebrales, y que quizás es lo que más respeto da a la gente. Y luego la patología, digamos, de lo que es la médula espinal y la columna espinal, ¿no? Entonces, lo que sería, digamos, la cirugía en la columna, nosotros operamos sobre la médula, que sí que es una cirugía que tiene cierto riesgo, y luego también actuamos sobre enfermedades de lo que es la estructura ósea de la columna, ¿no? Sobre las hernias, la patología del disco intervertebral, las hernias de disco, o pues inestabilidades en la columna y cosas de esas. Lo que sí que es más raro que haga el neurocirujano es, por ejemplo, las deformidades de la columna, como es la escoliosis, ¿no? La escoliosis suele ser más una patología que tratan más los traumatólogos, ¿no? Que están más acostumbrados a lo que es la deformidad. Bueno, pues nos ha puesto de manera magistral cuál es realmente su especialidad para que ustedes tomen nota y cuando les deriven al neurocirujano pues ya sepan dónde van. Marquen el 925 28 67 91 y nos cuentan. Por ejemplo, nos decía el doctor que últimamente está habiendo muchos casos de esa patología que se llama mielopatía cervical. ¿Qué es exactamente, doctor? Bueno, la mielopatía cervical, para entendernos, realmente es una consecuencia de lo que es la artrosis cervical, ¿no? La artrosis de la columna, pues a veces puede producir la compresión del nervio que sale de la columna y produce un dolor que baja por el brazo o por la pierna, en el caso de la patología lumbar. Y a nivel cervical, pues afecta, digamos, a la raíz, el nervio que va hacia el brazo. Cuando eso, en lugar de afectar al nervio, lo que produce es una compresión a nivel de la médula, porque el canal por donde baja la médula se estrecha, entonces se produce un fenómeno, digamos, que es un poquito más importante, que es la mielopatía cervical, la afectación de la médula, ¿no? Mielos en griego es médula y patía es enfermedad, entonces es la enfermedad de la médula cervical. Eso es la causa más frecuente, de mielopatía cervical es la estenosis o la artrosis cervical. Es lo que llamamos los picos del oro, cuando se forman formaciones óseas en el proceso de degeneración de la columna. Aquí tenemos además una columna que podríamos además explicarlo pues, para que la gente lo comprenda. Son las vértebras cervicales y esta es la parte posterior del cráneo, lo que sería el agujero occipital, y por aquí bajaría lo que sería la médula, ¿no? No sé si se ve. Sí, se ve perfectamente. Por aquí, por este agujerito. Bueno, pues la médula, que es un cordón que baja por por el interior de la columna cervical, va dando los nervios que salen por los agujeritos de conjunción, ¿vale? Cuando en el proceso de artrosis, que afecta tanto a los discos de las vértebras como a los ligamentos, este canal se estrecha, entonces la médula se ve comprometida y empieza a sufrir, y eso es lo que llamamos mielopatía, y es más grave que lo que puede ser una hernia de disco que comprima el nervio, que sería la radiculopatía, la enfermedad de la raíz. ¿Vale? ¿Cómo podemos curar una mielopatía? Bueno, la mielopatía cervical, cuando se produce, lo que hay que hacer es, cuando está la médula comprometida, lo que hay que hacer es descomprimirla. Y entonces hay dos tipos de cirugía. Cuando la compresión fundamental del canal es por la parte de adelante, por lo que serían los discos, se opera por la parte de adelante del cuello y se descomprime la médula por delante.
Cuando la compresión de la médula es en la parte posterior, por lo que sería, digamos, los ligamentos que están en la parte posterior de la columna, entonces la cirugía se hace por detrás. Por eso hay gente que dice, no, a mí me han operado por delante, a mí me han operado por detrás. Pues depende un poquito del grado de compresión. 925 28 87 91, marquen el número de teléfono de Castilla-La Mancha en el Corazón para pasar a la consulta con nuestro cirujano, el doctor Ángel Rodríguez de Lope. Y el doctor ha hablado de un tema que a todos nos asusta y es el tumor cerebral. Cuando a alguien le diagnostican un tumor cerebral, ya parece que nos asustamos y decimos, Dios mío, un tumor en la cabeza no se puede operar. ¿Qué pasa ahí? Nos bloqueamos, doctor. Vamos un poco a desmitificar lo que ocurre cuando nos diagnostican un tumor cerebral. Sí, un tumor en la cabeza, claro que se puede operar. Y afortunadamente ha evolucionado mucho la neurocirugía en los últimos 30, 40 años, y las técnicas que hay y los aparatos que tenemos para operar en el cráneo pues hacen que la cirugía, el riesgo sea mínimo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de tumores, dependiendo de dónde esté ese tumor y si está dentro del cerebro o si está por fuera del cerebro, tienen más o menos riesgo de dejar alguna secuela. Hoy en día, pues afortunadamente se pueden realizar prácticamente el 99% de estas operaciones con un éxito y con una situación del paciente igual que estaba antes de la cirugía, ¿no? Hoy se dispone, por ejemplo, de un sistema que se llama el neuronavegador, que el neuronavegador es una especie de GPS. Se hace una resonancia, se coloca al paciente en el quirófano y con ese aparatito sabemos exactamente en qué posición estamos dentro de la cabeza. Entonces, como navegando dentro de la cabeza. Claro, entonces se puede hacer una apertura de la cabeza, del cráneo, mucho más chiquitita, con mucha más precisión y evitando las zonas importantes del cerebro, ¿no? Como una de las cosas que se tiene, ¿no? Luego también otra de las preguntas que se puede plantear mucha gente que nos está viendo es que escucha, pues han diagnosticado a mi padre un tumor en la cabeza. Todo depende del sitio donde esté, eso también lo escuchamos mucho, doctor. Ahí, en general, tenemos dos tipos de tumores. Unos los que están dentro del cerebro, que desgraciadamente los más frecuentes no suelen ser tumores benignos, y luego otros que están por fuera del cerebro. Los que están por fuera del cerebro, la inmensa mayoría son benignos, entonces con una cirugía se puede conseguir la curación del paciente. Los que están dentro del cerebro, dependiendo del grado, digamos, del estudio del análisis en el laboratorio, pues los hay que son peores, y esos normalmente hace falta dar radioterapia, quimioterapia, y luego los hay que son, digamos, menos malos, y esos muchas veces con la resección de la cirugía, si se consigue una resección completa, pues se cura el paciente. ¿Cuál es el problema? Que tú el cerebro no lo puedes quitar del todo. Tú puedes quitar determinadas zonas del cerebro y hay otras que no se pueden tocar. Entonces los neurocirujanos siempre trabajamos intentando conseguir la máxima, lo llamamos siempre máxima resección segura, es decir, intentamos quitar el máximo de tumor siempre que sea seguro para el paciente, para que no quede con secuelas. ¿Y qué síntomas podemos notar que puedan provocar nuestra voz de alarma? Un tumor, pues mira, normalmente hay patrones de dolor de cabeza que, por ejemplo, un dolor de cabeza que aparece de forma progresiva, que no cede bien con los calmantes y que se acompaña de otros síntomas como puede ser a lo mejor el acorchamiento de la cara o la torpeza en un brazo, pues eso es un paciente que se debe realizar un estudio de imagen. Evidentemente, si por ejemplo tiene una crisis epiléptica, pues siempre un paciente que tiene una crisis epiléptica normalmente en urgencia se le hace un TAC craneal y con eso se puede descartar que tenga un tumor, ¿no? Luego, si esas crisis continúan, pues normalmente se hace una resonancia magnética que digamos que es más sensible, ¿no? Pero bueno. O sea que realmente esos síntomas de dolor de cabeza frecuentes podrían causar una voz de alarma, pero claro, tampoco podemos asustar a la gente y decir cada vez que me duele la cabeza, porque luego también dentro de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, hay otras patologías que también seguramente preocupan a mucha gente que nos está viendo, y son las migrañas. Esas migrañas que se prolongan en el tiempo pueden provocar o pueden derivar en una formación o malformación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, la migraña además es un patrón de dolor de cabeza distinto. Cuando yo digo que un dolor de cabeza es progresivo, quiere decir que aparece el dolor de cabeza lentamente con el tiempo, al paso de los días, cada vez hay más dolor de cabeza y no cede con los calmantes. No cede con los calmantes. Entonces ese es el dolor de cabeza que debe asustar. Una migraña que normalmente se acompaña, es un dolor de cabeza que molesta la luz, que a veces se acompaña
acompaña, digamos, de sensación de destellos, y que muchas veces simplemente acostándose un rato y descansando, durmiendo un ratito, se cede el dolor, pues ese patrón no tiene que asustar. De todas formas, para eso están los neurólogos. Cuando uno tiene un dolor de cabeza, así que no cede con los calmantes o que se acompaña de algunas alteraciones, por ejemplo, pues eso, los destellos de luz y cosas así, pues debe ir al neurólogo, y el neurólogo es el que le puede decir, oye, pues este dolor de cabeza, no te preocupes, que es una migraña, o este dolor de cabeza, pues merece la pena hacerle un estudio de imagen para descartar que tenga un problema, ¿no? Ahí ponemos un poco el acento y hay muchísimas, ha avanzado muchísimo la medicina. Sabemos que hay pruebas muy efectivas y no se queden en su casa con el dolor de cabeza esperando a que les duela más. No, hombre, que también lo un poco lógico, intentamos eso desde este programa. Sí. Advertir a los espectadores. Sí, hombre, vamos a ver, un dolor de cabeza que aparece de forma frecuente, pues lo primero es comentárselo al médico de cabecera, ¿no? El médico de cabecera pues le puede decir, pues mira, tómate esto o haz este tratamiento, y ya el mismo médico de cabecera, si ve que no responde a ese tratamiento, lo lógico es que lo mande a un especialista. Y volviendo al tema de nuestra columna, doctor, ¿por qué se produce esa artrosis cervical? La artrosis cervical se produce pues, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, los discos intervertebrales que tengo aquí, que en color azul, sí, que fundamentalmente están formados de agua, en el 90% es agua. Entonces, al cabo de los años se van deshidratando. Al deshidratarse, pues se producen fenómenos de reacción del hueso que forman los llamados picos del oro, que la gente dice, tengo picos del oro en la radiografía. Y es eso, son formaciones de hueso entre una y otra vértebra. Entonces, esas formaciones de hueso, que es lo que conocemos como artrosis de la columna, al producirse, pues pueden atrapar, digamos, el nervio o estenosar, hacer más estrecho el canal. Y entonces es cuando aparecen los síntomas, que normalmente los síntomas de la mielopatía cervical suele ser, muchas veces debutan con un trastorno de la marcha. El paciente está más torpe en las piernas, nota que tiene... Como que se cae, pierde el equilibrio. Como que está, sí, que pierde el equilibrio, ¿no? Nota las piernas más rígidas, para subir o para bajar escaleras. Suele producir también trastornos de sensibilidad en las manos, de forma bilateral y normalmente siguiendo un patrón, y entonces ante esos síntomas sí que debe ir al especialista y se debe realizar una resonancia magnética cervical. ¿En qué tipo de pacientes se suele dar más la...? Pues esto en pacientes mayores de 55 años. Hay trabajos que dicen que en pacientes mayores de esa edad, pues hasta un 60% pueden presentar fenómenos degenerativos en el estudio con resonancia magnética. Y de esos, un 4% son los que pueden llegar a tener una mielopatía. ¿Y hay algún tipo de prevención, doctor? Pues hombre, una vida sana, el hacer un ejercicio moderado, el evitar posturas fijas o forzadas, el mantener, por ejemplo, ahora por ejemplo con los móviles estamos todo el día... La higiene postural a veces la dejamos de lado, no nos damos cuenta, y es fundamental para evitar este tipo de patologías. Sí. El móvil, me decía. El móvil, sí, muchas veces Ese gesto, ese gesto de que estamos así, pues la gente que está trabajando mucho con el móvil o que tiene que estar, pues no se da cuenta y al final... Por eso es mejor utilizar, por ejemplo, gente que se dedica a trabajar en una oficina con el teléfono, las diademas. Por eso las ponen precisamente, es una forma de prevención. Y luego, pues a la hora de dormir, tener una buena almohada que mantenga la columna cervical alineada, y luego hacer ejercicio, un ejercicio que fortalezca la musculatura de la columna cervical, pues es fundamental. Muy bien, 925 28 87 91, pasen a la consulta con nuestro cirujano. Nuestro neurocirujano es el doctor Ángel Rodríguez de López, del grupo HMM, Instituto Médico Integral. Estamos hablando de todas las patologías que puede tratar un especialista como él, y concretamente de esa artrosis cervical, que seguramente que ustedes tienen algún conocido o en su casa usted mismo la padece, esa molestia en la columna que escuchamos a nuestros mayores decir, tengo artrosis hasta en la columna, ¿verdad que sí? Eso sí. Tengo artrosis hasta en la columna. Una artrosis que podría ir avanzando y provocar... Sí, o sea, la artrosis, sobre todo en las personas mayores, esos síntomas hacen poner en alerta en que si eso se deja evolucionar, pues al final el paciente acaba en una silla de ruedas, no puede caminar. Entonces, si la médula está afectada,
se debe descomprimir, se debe darle alivio a la médula. Quitas un poquito de hueso o descomprimes quitas la compresión y entonces la médula, digamos, que recibe mejor la sangre y se recupera. Y normalmente es una cirugía muy agradecida. En la primera semana se suele notar ya el beneficio. Nos vamos a ir hasta Ciudad Real, doctor. Yo creo que con esta clase que hemos hecho, esta introducción, ha quedado muy claro todo. Sí, espero que quede claro. Y la gente, yo creo que puede empezar a entrar en la consulta. Juan, buenos días desde Ciudad Real. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Supongo que encantado como yo de escuchar al doctor Ángel, ¿verdad? Claro. Hablando de una especialidad que para nosotros a veces es como desconocida y fíjese todas las patologías que trata. Cuéntenos, don Juan. Pues mire, le comento. Mi padre tiene 52 años. Sí. Y le comento un poco el juicio clínico que nos han hecho en el hospital de Ciudad Real. Sí. ¿Vale? Pone poliartrosis, estenosis leve moderada en la C4, en la C5 izquierda, hernia discal en la L5 y la S1. Estenosis foraminal, eso no sé lo que significa, moderada en ambos agujeros de conjunción L5-S1. Todo eso, ruptura menisco, todas esas cosas. Entonces, no sé, porque a él le recomendaron una vez operarlo en neurocirugía, en el hospital de Albacete, ¿vale? ¿Me escucha? Sí, perfectamente, le estamos escuchando. Vale. Lo que ocurre es que como tiene una extensa patología en cuanto a, como puede ver, hernia, también tiene artrosis también tiene poliartrosis, como he leído, y la estenosis, pues le recomendaron que no operar. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Que vaya a la unidad del dolor o cómo? ¿Por qué? Bueno, Juan, buenos días. En primer lugar, hay varias cosas ahí que me has contado. Tiene, por lo visto, tiene afectación de la columna cervical. Sí. Y ahí lo dice muy bien, lo has comentado muy bien, tiene una estenosis leve moderada. Sí, es lo decir, estoy leyendo en el informe. Eso es, el canal por donde baja la médula, pues tiene cierto grado está estrecho, sí, pero no de forma severa, o sea que ahí se podría intentar hacer un tratamiento conservador. Eso a nivel de columna cervical. Y a nivel de columna lumbar, que me has dicho que tiene una estenosis foraminal L5-S1, sí, ¿no? Creo que es lo que has dicho. Sí, efectivamente. Te explico lo que es la estenosis foraminal. En la columna, bueno, esto es una columna cervical, la lumbar sí, es de otra forma, ¿no? Pero hay unos agujeritos en los laterales de la columna por donde sale el nervio, Entonces, cuando esos agujeritos, por lo que sea, pues se forma hueso, se estrechan, atrapan el nervio. Entonces, eso es lo que llamamos la estenosis foraminal, porque el agujerito por donde sale el nervio se le llama foramen. Entonces, ahí depende del dolor que tenga el paciente, a veces se pueden hacer dos cosas. Un tratamiento conservador sería hacer, digamos, un bloqueo, que eso lo hacen las unidades del dolor, hacen un bloqueo de la salida del nervio, ponen ahí un anestésico local, incluso hacen una lesión con radiofrecuencia, que es un electrodo, que lo que hace es sube la temperatura a 80 grados, y a 80 grados se sabe que se lesionan las vías del dolor, pero no el resto de las vías. Entonces se consigue quitar el dolor sin lesionar el nervio, ¿vale? Eso sería una posibilidad. Y la otra posibilidad, ya desde el punto de vista de neurocirugía, sería coger y operar y abrir ese agujerito, limarlo para entendernos y darle más espacio al nervio para que no esté comprimido, ¿vale? Eso vale, sería, okay. No sé si te ha servido el Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Nada, muy amable, de verdad. Bueno, Juan, que se mejore su padre y si tiene cualquier otra duda, ya sabe que aquí estamos para resolverla. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. Juan, que tenga un buen día. 11:36 minutos, nos vamos, no nos movemos de Ciudad Real, doctor, nos quedamos allí. Ahí está Felipe. Felipe, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Cuéntenos, Felipe, ¿cuál es su consulta? Pues mire, a mí me han operado de una hernia discal. Sí. Y me decían que se me iba a quitar el dolor de las piernas porque es que me duelen mucho en cuanto que ando. Y nada, sí, igual, lo que sí sé es que tengo un estrechamiento en la columna, pero vamos, arriba en las cervicales, en las primeras cervicales. Pero vamos, de eso no me han dicho nada, ni de operar, ni de nada, nunca. Nada, es que a mí me duelen mucho las piernas al caminar, y al caminar, cuanto que ando 100 metros, tengo que pararme porque no puedo aguantar el dolor. Y no sé qué es lo que puedo hacer porque es que cada día ando menos y cada día te engordas más y cada día tienes menos, me caigo, vamos, con que me sople el viento. Bueno, Felipe, muy bien. ¿Y ha vuelto usted al especialista a decirle que le está pasando eso, que no acaba de mejorar? Sí, y ahora el día 12 tengo que ir al neurocirujano que me operó otra vez, a ver. Bueno,
Pues normalmente a veces lo que pasa es que cuando se opera una hernia de disco se intenta ir, digamos, a hacer una cirugía menos agresiva, se quita la hernia para descomprimir lo que sería el nervio, y se ve un poco cómo evoluciona el paciente. Si además de la hernia hay una estrechez en el canal, lo que se hace luego es una segunda cirugía que se descomprime, digamos, se quita la parte de atrás de las vértebras, esto sería la parte posterior, se quita, se le da espacio a los nervios y a la médula, y entonces lo que se hace normalmente se ponen unos tornillitos en los laterales de las vértebras para que se quede sujeta, ¿no? Entonces eso es lo que probablemente, si usted está con esos síntomas, que por lo que cuenta usted parece que lo que tiene es que llamamos una claudicación de la marcha. Una claudicación de la marcha es por una compresión de los nervios a nivel lumbar, que entonces al cabo de unos metros empiezan a dormirse las piernas y entonces el paciente se tiene que sentar. Y entonces ahí eso es porque hay una estrechez en el canal, pero no a nivel cervical, sino a nivel lumbar. Y lo que se hace normalmente es eso, se quita el hueso y se ponen luego unos tornillitos para sujetar la columna. Pero me consta que en Ciudad Real, en el Hospital General, tiene una unidad de columna muy buena y que seguro que allí le van a tratar muy bien. Felipe. Sí, Felipe, lo que nos está diciendo, le has escuchado al doctor, ¿verdad? sí, estoy escuchando, sí. Entonces, sí que Felipe debería de seguir en manos de los especialistas. Sí, porque bueno, él nos lo acaba de decir Julia, ¿no? Que va a volver ahora al especialista. Ahora que continúe su tratamiento y claro, que lo seguramente tiene que decirles valorarán. es que sigue con estos síntomas y a ver si le pueden proponer una solución. Pero que solución hay, Solución que hay, es lo desde más luego, importante. sí. Felipe, que esos dolores de piernas tienen que desaparecer. Muy bien. Pues yo llevo años con ellos y no hay forma de que desaparezcan. Estoy sufriendo mucho con eso. Hombre, es que ese problema es muy limitante. Entonces, Es que lo que nos dice Felipe, que ya él casi no sí. puede salir de casa. Sí, porque si se te duermen las piernas y además es un adormecimiento que es muy molesto. Lo llamamos también disestesias. Cuando el nervio está comprimido, entonces es muy molesta la sensación. Normalmente hacemos también un electromiograma, que es un estudio neurofisiológico, que vemos el grado de daño del nervio. Y luego pacientes, si además son obesos y tienen problemas de azúcar, en los pacientes diabéticos la recuperación es más difícil también. Pero bueno, yo creo que se tiene que intentar, si tiene una estenosis de canal, y se tiene que descomprimir, y luego se pueden ir descomprimiendo también los nervios que están más afectados. Si el estudio neurofisiológico nos dice, por ejemplo, que el nervio que sale en la L5, ¿no? que es el quinto nivel, y en la S1 están más afectados, pues uno cuando opera va buscando esos nervios y especialmente descomprime bien esos nervios. Y luego lo que hacemos es, como descomprimimos, es decir, quitamos el hueso, pues la columna se queda como inestable. Entonces se debe fijar, se debe poner unos tornillos para sujetar la columna. ¿Vale? O sea, eso es más o menos lo que tendría que... Sí, el proceso por el que tendría que pasar Felipe. Sí. Bueno, Felipe, pues ya por lo menos lo hemos adelantado nosotros un poco. Gracias. Bueno, pues vamos a ver si... A ver si tiene suerte, a ver si tiene suerte ahora con el especialista y por fin ya consiguen encauzarlo un poco. Para que usted esté más aliviado. Gracias, Felipe. Gracias. Nos vamos ahora a... No nos movemos de Ciudad Real, hoy estamos allí. Elena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues regular. A ver, cuéntanos, Elena. Vamos a ver. Estoy operada de la columna. Sí. Tengo una artrodesis. Y luego tengo una estenosis vertebral por encima de la prótesis. Y luego tengo un principio de hernia discal. Entonces tengo bastantes dolores. Y sobre todo por las mañanas me encuentro muy mal. Y nada, quería saber si podría indicarme el doctor alguna cosa para aliviar un poco mi situación. Supongo que está con tratamiento, con calmantes y esas cosas, ¿o no? Sí, claro. Tomo... Es que estoy muy coartada con el tema de los calmantes, porque no puedo tomar tramadol. Vale, Y me conformo con tomar paracetamol. Y en último caso, si estoy muy mal, un nolotil. Vale. Sí, el tramadol. Y claro, no estoy bien, no estoy bien. Vale. ¿Y ha ido usted a su cirujano, el que le operó y le hizo la artrodesis? Sí, y nada, me dijo que estaba todo bien y que andara mucho, que anduviera mucho, pero claro, es que no puedo porque además tengo una debilidad tremenda en las piernas. Vale.
No puedo permanecer de pie casi nada, 2 minutos o 3 como mucho. Vale. Bueno, el problema que cuenta esta paciente es una cosa que pasa a veces. Cuando uno se opera en la columna y fija un segmento de la columna, como se queda un segmento fijo y el otro se tiene que mover más, pues entonces se producen fenómenos degenerativos justo en el extremo de la fijación y se puede estrechar el canal por arriba. Entonces, si esa estrechez es muy importante, lo que hay que hacer es abrirla un poquito más y subir un poquito más lo que es la artrodesis, ¿no? Eso afortunadamente no pasa siempre, pero sí que puede pasar, que es un poco lo que le puede pasar a la paciente. Y luego, es verdad lo que ha comentado del tramadol. El tramadol hay pacientes que no lo toleran bien, es muy buen analgésico, muy buen calmante, pero a veces no se tolera bien. Y lo que sí habría que hacerle es un estudio neurofisiológico para ver por qué no camina usted bien, o sea, cuáles son el daño que hay a nivel de los nervios, porque a lo mejor si lo que vemos es que ese daño lo está produciendo esa estrechez que hay del canal por arriba, pues a lo mejor sí que hay que volverla a operar, ¿sabe? Ya. Entonces, ¿qué me recomienda? Pues yo le recomiendo que vuelva otra vez a su especialista y le comente la posibilidad de que le completen el estudio con un estudio neurofisiológico y ver realmente qué daño tiene el sistema nervioso. El estudio neurofisiológico, para entendernos, es un dato muy objetivo, porque lo que mide es la velocidad de transmisión del impulso a través del nervio. Entonces, si esa velocidad va más lenta que lo normal, pues el nervio está dañado. Si va igual, pues es que el nervio no está dañado. Y eso a nosotros nos sirve para saber qué tipo de nervios son los que están afectados y actuar en consecuencia. ¿Y que podría yo ir a su consulta? Claro que sí, sí. El doctor está aquí en Toledo también, en el grupo HMI, Instituto Médico Integral. Ahora vamos a poner también el teléfono, el número de teléfono de la consulta. Bien. ¿Vale? Del centro médico para que usted pueda acudir y pedir cita con el doctor Ángel Rodríguez de Lope. De acuerdo. Elena, gracias por llamarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias de verdad. Un abrazo. Vale, gracias. Gracias. De la provincia nos trasladamos de la ciudad de Ciudad Real a Puerto Llano. Allí está Resurrección. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, Resurrección. Pues mire, yo que tengo muchos dolores en las cervicales. Sí. Y tengo de que no ando bien, no tengo así un cálculo pandal y me da como una carrerilla y he hecho a correr y estoy a pique de caerme, tengo que ir agarrándome a todos los sitios. Muy bien, Resurrección, pues efectivamente ha contado usted síntomas que tienen relación con lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué nota? ¿Un calambrillo por la espalda cuando mueve el cuello o qué? Sí, bueno, y muchos dolores. Vale. Tengo muchos dolores y los huesos los tengo inflamados. Vale. De las cervicales. Sí, pues ese calambrillo es un signo que llamamos el signo del ermite y puede ser indicativo de que tenga ahí la médula un poquito atrapada. Entonces sí que convendría que le vieran y que le hicieran una resonancia cervical. Porque los síntomas que usted cuenta, la torpeza para caminar, ese hormiguillo que dice que le corre por la espalda, el cansancio que tengo, que no puedo tirar de las piernas, puede tener relación con eso. ¿De acuerdo? O sea que sí que es verdad, lo lógico sería ir a contárselo a su especialista para que la valorara y completara el estudio con una resonancia magnética cervical. ¿Cuántos años tiene usted, Resurrección? 82. 82 años, bueno. Pues sí, habría que verlo, porque a veces en las personas mayores nos asustamos por la edad a la hora de hacer una cirugía y hay veces que la estenosis es muy pequeñita, es solamente en un nivel y no es una cirugía tan complicada. Siempre influye si uno luego tiene otro tipo de enfermedades. No es lo mismo operar a una paciente de 80 años que no tiene ningún otro problema, que es completamente, el corazón está bien, el pulmón está bien, que operar a una paciente de 80 años con un problema cardíaco o con un problema pulmonar. Pero eso hay que valorarlo en conjunto. Claro, yo hace 3 años me dio un infarto también. ¿Y está anticoagulada o no? ¿Está anticoagulada? Estoy bien, ¿Con Sintrón? me operaron. Sí, vale. Estoy bien. Pero no toma Sintrón ni nada de eso. Nada, no tomo Pues nada. a lo mejor sí que se podría trabajar sobre eso.
Y muchos dolores de cabeza, tengo unos dolores de cabeza. Claro. Porque todo puede venir del mismo problema. Sí, la columna cervical, como los músculos de la columna cervical se insertan en la parte de atrás de la cabeza, esto sería la parte de atrás de la cabeza, se insertan aquí. Entonces, las articulaciones, cuando hay artrosis, duelen y el músculo se contrae y produce un dolor en la parte de atrás de la cabeza que es muy molesto. Entonces, a veces sí que la artrosis cervical puede producir esos dolores en la cabeza. Pues sí que le recomienda el doctor en Resurrección. Me baja también por los brazos. Le baja por los brazos, pues eso es el otro. Claro, otro síntoma. Es el otro síntoma que comentábamos. Cuando está afectada la médula, normalmente suele dar una sensación de acorchamiento y de hormigueos en los brazos, que sigue además un territorio, es decir, sigue normalmente el nivel donde más estrecha está la médula. Sí, son los síntomas que hemos comentado durante el programa. Sí que convendría que Resurrección se hiciera una resonancia. Sí que tiene que hacerse una resonancia, Resurrección. Pues acuda a su médico que le deriva al especialista, porque sí que seguramente tendrá que hacerse una resonancia para encontrar cuál es la causa de esos síntomas que tiene usted tan molestos. Sí. Vale, no lo deje, Resurrección. No lo deje. Venga, Gracias, que se mejore. Tiene la pobre mujer voz de dolor cuando uno está incómodo y está mal, ¿verdad? Que no tiene ganas, como digo yo, ni de hablar. Te puede limitar mucho la vida eso, ¿sabes? Totalmente. Y a veces nos da miedo ir al neurocirujano, pero a veces son cirugías muy sencillas que no son tan... Ya lo hemos contado aquí, además, yo por eso quería hacer que la gente perdiera el miedo con usted, además con un doctor tan maravilloso como don Ángel, no va a haber ningún problema. Nos vamos ahora a recibir a otra de nuestras amigas, ella se llama Isabel y nos llama desde Valdepeñas. Buenos días, Isabel. Buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Pues hacerle una pregunta sobre mi marido, unos síntomas que está teniendo últimamente. Sí. Él tiene hernias de Small, luego tiene un hombro mal, el hueso, que se lo tienen que raspar, y trabaja de camarero. Yo no sé si por ese motivo se queja de las cervicales y le viene el dolor hacia el pecho. Hacia el pecho, vale. Y le corta la respiración. Vale, bueno, eso puede ser muchas cosas, ese dolor que va hacia el pecho, aparte de problemas en la columna. Para la hernia de Small, eso que ha comentado, es una hernia distinta. La hernia de Small normalmente lo que pasa es que podemos verlo el disco a nivel cervical es muy rara la hernia de Small, normalmente se produce más a nivel dorsal y lumbar. Sí, las tiene más abajo, sí. Más abajo, ¿no? Entonces, aquí esto que vemos de color azul sería el disco, ¿no? El disco intervertebral, que es lo que hace que se mueva la columna, tiene dos partes. Una parte que son unos anillos alrededor y luego en el centro tiene como una especie de cojinete, para entendernos. Pero ese cojinete es blando, no es un cojinete duro. Entonces, ese cojinete a veces se puede meter dentro del cuerpo vertebral, que hay veces que no es por un fenómeno degenerativo, sino que por lo que sea, por digamos el platillo, el piso de la vértebra está un poquito más débil y se mete dentro. Y eso es la hernia de Small. La hernia de Small no suele comprimir la médula ni suele comprimir el nervio, sino que es un problema, digamos, en el hueso, ¿vale? Sí. Eso por una cosa. El trabajo que tiene su marido pues es un trabajo de estar mucho tiempo de pie, Entonces sí que es verdad que si tiene un componente de artrosis en la columna, aunque sea inicial, las articulaciones de las vértebras, que es lo que tenemos a los lados, se pueden sobrecargar y entonces eso hace que tenga muchos dolores. El tratamiento para eso no es la cirugía, el tratamiento para eso es el tratamiento con fisioterapia, corregir la postura, llevar a lo mejor a la hora de trabajar alguna faja que le sujete un poquito la espalda, y luego hay tratamientos que son, digamos, un poquito más agresivos, que sería ya por la unidad del dolor hacer unas infiltraciones en la zona para intentar aliviar ese dolor. Sí. No sé si le ha servido un poquito lo que... Sí, yo creo que más o menos se ha quedado claro, Isabel. No, pero más bien lo que digo yo de arriba, del dolor en las cervicales que le viene para el pecho. Eso es lo que le preocupa más. Vale. Entonces, el dolor de las cervicales que le viene al pecho puede ser por una compresión, por una hernia a nivel inferior, a nivel de C7, entre la séptima dorsal y la primera, perdón, entre la séptima cervical y la primera dorsal. Pero es raro, ese dolor, aparte de hacerle a lo mejor un estudio de imagen con resonancia, pues debería verle también otro tipo de especialista para descartar que fuera un dolor que viniera de otro sitio, no que viniera del nervio. Sí. Por ejemplo, el cardiólogo. Vale. Pues muchas gracias. Gracias, amiga. Muchísimas gracias por llamarnos. Paula, de Navalcarnero, buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería comentarle, a mí me han operado de túnel carpiano lleno de sinovitis de la mano izquierda el día 30. Sí. Entonces ayer me levantaron la cura y bueno, le voy a leer lo que tengo. A ver, enfermedad actual, se ingresa para cirugía programada de dolor antiinflamatoria, rigidez 2-3 dedos, mano izquierda,
ASL túnel carpiano. Y luego pone exploración física. Mano izquierda, represtesias en territorio nervioso mediano, túnel segundo y tercer dedo. Dedo con deformidad artrósica discal. Rigidez en extensión con imposibilidad para la flexibilidad e intenso dolor. Recomienda reflexiones N, V, D, C. Vale. Esto, el problema está que, a ver, juicio de Sí, con lo que nos ha dicho más o menos ya se ha enterado el doctor. Inflamatoria, rigidez prostaumática del túnel carpiano y mano izquierda. Sí, el problema está, me levantaron ayer la cura. Sí. Después de que yo llevo con estos dedos tiesos como un garrote sin poderlo mover, inflamados y mucho dolor desde Semana Santa, siguen peor. Me han levantado ayer la cura y ocurre lo siguiente, me han mandado a hacer unos ejercicios, primero a ver si puedo ir juntando el dedo gordo con los otros. Es imposible, pero he procurado hacer lo que he podido y esta mañana me he levantado con la mano inflamada como un boto y con mucho dolor. ¿Intenta dormir con la mano en alto? Sí. Lo que pasa es que me han quitado, llevaba una cédula y un para sujetarme. Una cédula de descarga, sí. Sí, entonces me lo han quitado, dice que no lo lleve ya, vale, que vaya suelta, solo tapado las heridas. Vale. No sé si vio el programa anterior. Yo es que vi el programa anterior del doctor Sebastián Cruz. Sí, traumatólogo. El traumatólogo. No. Y bueno, pues lo explicaba. A veces cuando hay un túnel carpiano, aunque no es mucho de mi especialidad, pero tiene también el paciente asociada a lo que llaman una rizartrosis, que es una artrosis de las articulaciones del primer dedo, y que eso produce a veces inflamación y sensación dolorosa. Y cuando se opera uno del túnel carpiano, de llevar la mano, quiera que no, inmovilizada por el vendaje, eso puede ir a mayores. Por eso le han dicho que empiece a mover los dedos, intente hacer esos movimientos de oposición para intentar que la articulación empiece a moverse. Sí, pero es cuando he notado que antes no se me hinchaba y ahora se le hincha. Y ahora, esta mañana, cuando me he despertado por la noche, lo estaba haciendo. Sí. Pero esta mañana me he encontrado con la mano rígida del todo y sin poder, muy hinchada. ¿Y ha probado ponerse un poquito de frío, de hielo? De hielo, sí. ¿Y con eso le alivia o no? Bueno, no tomo también, vamos a ver. ¿Toma algún antiinflamatorio además de eso? Le voy a explicar lo que tomo. Sí, que seguramente una medicación que le han mandado para bajar la inflamación. Sí, pero de todas maneras ya llevaba tomando, yo estaba tomando lírica y tronador paracetamol, lírica de 75, ya 4 meses, por el dolor que tenía. Y luego me han mandado tomar, a ver, ¿dónde lo he puesto? ¿La lírica? Sí, lo tengo aquí, perdón. A ver. La lírica, paracetamol y metamizol pensa. Sí. Vale, eso es el Norotil, alternos, ¿no? Toma de forma alterna para el dolor. La lírica no la ha suspendido, ¿no? La lírica no, me dijeron que acabara la caja. Vale, la lírica no es bueno, es un tratamiento que se da para el dolor de tipo neurogénico y no conviene suspenderlo de golpe. Si lo suspende tiene que ser de forma progresiva. Sí, estaba tomando ya mucho tiempo y sigo cada 8 horas este de 75. Mire, sí le vendría, ya lleva más de 15 días operada, ¿no? Por lo que no, llevo desde el día 30. Ah, bueno, es que todavía ha pasado poquito tiempo. Lo lógico es que la próxima semana mejore. Y si no mejora, lo que debe hacer es ir al fisioterapeuta para iniciar tratamiento con fisioterapia de la mano, que eso la va a aliviar seguro. Sí, ayer ya estuvimos cuando me levantaron la cura, el vendaje, y me curaron. Ya fuimos y está a espera de que me llamen. Pues eso, no se sabe cuándo. Lo que pasa es que como he visto que tengo mucha más inflamación que tenía y los dedos soy incapaz, los tengo tiesos como un garrote y soy incapaz del dolor que tengo, los tengo inflamados y morados. Hay que esperar, Paula, que es un poco más tiempo de la operación, que tampoco ya mucho tiempo. Y luego... si los tiene morados, conviene que vaya al médico. Y si lo tiene usted en esa situación, pues ir al médico. Mi pregunta es que tengo... Nos tenemos que marchar, Paula. Sí. Nos tenemos que marchar. Nos vamos a quedar con su teléfono y después hablamos con usted, ¿vale? Que nos tenemos que marchar al tiempo. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Gente como Paula y muchos más espectadores querían entrar en la consulta del doctor, pero nos tenemos que ir. Gracias por llamarnos otro día. Si el doctor le parece, lo queremos invitar al programa, al doctor Ángel Rodríguez de López, neurocirujano del grupo HMI Toledo, porque mucha gente se ha golpeado en la puerta de la consulta, pero no podemos dejar pasar a todo el mundo hoy. Nos tenemos que ir al tiempo. Gracias. Gracias, doctor. Que tenga un buen día.